Hola, ¿qué tal mis caracoles galácticos? El día de hoy estamos con un video que no suelo subir mucho al canal. Oye King, ¿por qué no subes texturas más a menudo por acá? Bien, lo mantengo trayendo texturas 24/7 porque las que salen las queman mucho en los canales de YouTube. Además, para subirle algo que era compatible con la 1.14 y no tiene nada actualizado en esta versión, mejor me quedo mimido y espero a que salga algo bueno, porque las texturas del día de hoy estarán funcionando en la 1.17. Y no solo eso, sino que estarán completamente actualizadas con lo que acaba de ser lanzado. Ya para dar inicio con este video, recuerda que la meta de agosto es llegar a los 100.000 suscriptores. Estamos al pelo de un calvo de llegar a esta meta, por lo que si no te quieres perder de esta clase de contenido y además quieres apoyar a este hermoso canal, suscríbete guacho, es completamente gratis. Ahora sí, que inicie lo verdaderamente perrón. Bien mis caracoles, ¿qué les parece si iniciamos este video suavecito, fácil y bonito? Hace una semana exactamente que ha salido la versión oficial de la Paper Cute Out. Sin embargo, esta textura me tiene demasiado enamorado desde hace muchos años. Y ojo, quiero que tengas en cuenta que este top está en desorden, por lo que la del quinto puesto no será mejor que la del primero. La organicé así porque quise y porque me pareció la manera correcta. La Paper Cute es una textura plástica que podrá ser corrida en dispositivos gama mierda. Y esta al no tener muchos aspectos gráficos o detalles muy avanzados, correrá demasiado bien en cualquier dispositivo Android. Lo que más me gusta de esta genial textura no es solo esto, sino que suele ser demasiado diferente a todas las texturas plásticas que hay en Minecraft en general. Esta tendrá actualizado absolutamente todo lo relacionado con la reciente 1.17. Tendrá los ajolotes y las cabras más cuadriculadas de lo normal, y esto es un detalle que me gusta bastante. Los invito a todos ustedes a que vayan y descarguen esta textura. Está recomendadísima, funciona en la 1.17, no tiene nada de lag y además de todo funcionará en Android, iOS, Windows 10 y en todas las consolas. La Ian Smith Legacy es una textura emblemática de Minecraft en general. Es una de las que tiene un desarrollo gráfico en Bedrock más avanzado, y no solo eso señores, sino que también tiene una optimización demasiado buena. Esta textura tiene un enfoque demasiado diferente al de todas las de este top, ya que no solo modifica el juego con sus particularidades, no, sino que nos sumerge en un ambiente medieval bastante hermoso y bastante genial. A pesar de que soy bastante fan de las texturas vanilla y el mejoramiento gráfico sin muchos cambios, la Ian Smith es una de las texturas con la que puedo jugar Minecraft por hora y estoy seguro que no me voy a aburrir. En esta ocasión les vengo a presentar la textura de 32×32, por lo que va a ser posible que la corramos en algunos dispositivos gama media baja e incluso gama baja, pero con todos los gráficos al mínimo. Esta, como les mencioné, tiene una optimización demasiado genial. Me encanta cómo se desenvuelve en cada clase de dispositivo. Espera. Ya estamos en agosto guachines, ya estamos a 30 días de finalizar el reto de los 100.000 suscriptores. Estamos a nada de llegar, y tú mi queridísimo amigo cabeza de cubo, eres la persona que necesitamos para llegar a esta meta. En caso de que no estés suscrito, hazlo guachín, de verdad no te perderás del mejor contenido de Minecraft Bedrock, y además de todo me ayudarás a cumplir este sueño. Mientras te suscribís te canto una canción. La cucaracha, se tira pedos y se agacha. La cucaracha, se tira pedos y se agacha. ¿Ya lo hiciste? Bien, continuemos con el video. La Ian Smith, al igual que la Paper Cute, tiene unos cambios en general de todo el juego, por lo que va a ser posible correrla en la 1.17 e igualmente vamos a poder disfrutarla con todos los mobs, útiles y herramientas completamente actualizados a la reciente actualización. Y por cierto, como plus de dato extra, el mob que más me gusta de esta textura es el aldeano. Miren ustedes mismos esa carita que juzga y esos detalles tan profundos, que también, como otro dato extra, cada aldeano tiene una textura diferente. Recomendadísima. Antes de comenzar a hablar bien a fondo de la textura de este tercer puesto, quiero darle muchas gracias al señor William Alexander por haberme pasado un enlace secreto a donde se van subiendo las actualizaciones de esta belleza. Recuerda que si quieres enviarme algo y quieres que suba esto al canal, en pantalla y en descripción estará apareciendo mi correo de contenido para que me envíen todo lo que quieran que yo sube por acá en el canal. Volviendo con la textura, estamos hablando de la base de más de un 40% de las texturas de Minecraft Bedrock. Esta es nada más y nada menos
menos que la Compilance o Faithful para los más viejitos. Esta es lo que viene a hacer dentro de nuestro Minecraft, es seguir manejando la esencia vanilla, pero con un toque más HD de lo normal. Esta es una de las que más me gusta, ya que a diferencia de la Vindieval, Multipixel u otras que se copian de su texturizado y código, la Compilance sigue teniendo una optimización demasiado perrona, y además de todo suele ser mucho más efectiva y rápida a la hora de las actualizaciones. Esta reciente versión, créanme que no es la excepción, ya que como podemos observar tenemos todo lo relacionado con la 1.17 completamente actualizado. Obviamente no debemos de esperar que todos los mobs tengan caras nuevas o extrañas, porque no es así. Como les dije, esta conserva más bien la esencia vanilla. De momento únicamente tenemos disponible la versión de 32x32, la cual vamos a poder correr en los gama media y gama media baja con total normalidad. En cuanto salga la 64x64 o 128x128, créeme que seré de los primeros que les estará trayendo esto por acá. Si ves por qué rayos te digo que te suscribas, te vas a perder del mejor contenido de Minecraft Bedrock si es que no lo haces. La DOIS RTX HD es una historia un poco compleja de contar, pero que trataré de resumirles. Hace algunas semanas me encontraba paseando por algunos foros de Reddit y me encontré una textura RTX para Minecraft Bedrock. Había sido publicada hace unos pocos minutos y me dio mucha curiosidad entrar y verla. De primeras la descargué y noté que pesaba mucho más de lo que esperaba. Yo dentro de mí dije, Santa Madre de Cristo, esta textura fue diseñada a mano por el mismísimo Leonardo da Vinci, o no sé por qué pesa tanto. El caso es que cuando la descargué e instalé, me apareció un comunicado de que solo era compatible con los RTX de Windows 10, cosa que dije que me valía y quería instalarla dentro de mi mundo. Y en cuanto cargó, Dios santo, ¿dónde estaba este señor cuando estaba buscando texturas tan HD? Primero que nada, esta al igual que las anteriores la vamos a poder correr en Android, iOS, Windows 10 y todas las consolas. No importa si tenemos una tarjeta gráfica para soportar los RTX, esta textura nos irá de pelos, normal, todo excelente. Tiene una calidad gráfica de 512 x 512. Eso quiere decir que mis amigos dueños de teléfonos gama mierda hoy no van a poder disfrutar de esta belleza. El nivel de exigencia es altísimo, pero créanme que vale mucho la pena. Cambia todos los bloques de la reciente actualización, pero solo se enfoca en eso, en los bloques. No cambia los mobs ni las armaduras, nada. Pero siento yo muy en lo personal que esto está perfecto así, ya que la textura tiene un balance perfecto y miren ustedes mismos este nivel gráfico tan perro. Está súper recomendada si es que la puedes correr y nada, descárguenla, de verdad que vale mucho la pena. Y la textura de este primer puesto no es la que más detalles gráficos tiene, o la que posee un realismo extremadamente alto que nos hará salir los ojos. No. Estamos hablando nada más y nada menos que de Asphyxium Custom Pack. Esta textura lo que viene a hacer dentro de nuestro Minecraft es darle un toque mucho más distinto a la ambientación de todo nuestro juego. Como les mencioné hace algunos momentos, no posee una calidad gráfica demasiado alta. Sin embargo, debemos de tener bastante en cuenta que todo lo relacionado a la 1.17 viene completamente actualizado. No hay nada que se le haya escapado al señor creador. Igualmente todos los bloques, ítems útiles y herramientas que hay dentro de nuestro juego están completamente modificados y listos para correrlos dentro de nuestros munditos. Algo que debemos de tener bastante en cuenta es que a diferencia de todas las texturas que he presentado alrededor de todo este video, esta no es la que tiene una optimización super hiper mega perrona. No, es más, tan solo observa lo que pesa. Ahí nos vamos a dar cuenta que el señor creador no es el mejor optimizando paquetes. Sin embargo, para todo lo que nos ofrece, esta se encuentra demasiado bien, por lo que mis amiguitos dueños de teléfonos gama mierda, no les voy a decir que no la prueben, pueden hacerlo, quizás le funcione y yo quede aquí como un payaso, o quizás les explote el teléfono, una de dos, ustedes verán qué hacen. Y por último, esta textura la vamos a poder correr tranquilamente en Android, iOS, Windows 10 y todas las consolas. Una textura que está más que recomendada y que todos deberían de probar por las cosas nuevas que nos viene a ofrecer. Y pues... bueno, mis caracoles, espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, no se olviden de dejar su sexy, hermosa y preciosa manito arriba. Suscríbete para no perderte el mejor contenido de Minecraft Bedrock. Y no te olvides de seguirme en mi TikTok, donde vas a encontrar un contenido completamente diferente a lo acostumbrado en mi canal. Y en mi Instagram, donde vas a poder permanecer en contacto conmigo todo el tiempo. Y sin nada más que decir, que tengan feliz día.